Buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con los seminarios de cardiología pediátrica para residentes de pediatría. En este caso vamos a hablar de arritmias parte 1, que nos va a comprender bloqueo auriculoventriculares y bradicardias. Se define bradicardia como la alteración del ritmo cardíaco regular o irregular con frecuencias cardíacas inferiores a las correspondientes a la edad. En este caso es importante tomar en cuenta los valores normales en edad pediátrica. Así como hablamos cuando vimos electrocardiogramas, hablamos de los distintos valores para su edad que nos permitían hablar luego de electrocardiogramas patológicos. Los valores normales de frecuencia cardíaca van a depender de la edad. En los casos de los pacientes más pequeños, recién nacidos, lactantes, las frecuencias van a ser más elevadas que en los casos de los adolescentes. Por ejemplo, un paciente recién nacido con una frecuencia de 60 latidos por minuto no es normal. Sin embargo, eso es un rango de normalidad para un paciente mayor de 12 años. Los bloqueos auriculoventriculares son de primer grado, segundo grado y tercer grado. En el caso del bloqueo de primer grado, hay un retraso en la conducción que hace que el intervalo PR sea mayor de lo normal para la edad, en el caso de pediatría. Ese PR está constantemente largo previo al complejo QRS entre cada ciclo. Es decir, que cada ciclo siempre se va a preceder de su P y de su intervalo PR, que en este caso va a estar prolongado. Observamos cómo tenemos un PR prolongado previo a cada QRS y es constante. En los niños podemos hablar a partir de 0,16 de bloqueo de primer grado. Esto puede modificarse con el uso de algunos fármacos y con la actividad física. En bloqueo de segundo grado tenemos MOVIX tipo 1 y MOVIX tipo 2. El MOVIX tipo 1, también denominado Weckenbach, ¿ok? En este caso vamos a observar cómo el PR se va prolongando previo a la ausencia de un latido. Se va prolongando progresivamente el intervalo PR y desaparece un latido. Observamos acá cómo tenemos un PR que tiene aproximadamente 4 cuadritos, 0,16, luego se va prolongando hasta que desaparece un latido. Este es el bloqueo auriculoventricular de primer grado, MOVIX 1 o Weckenbach. ¿Se acuerdan del DJ? Y que tiene su propio ritmo. En el caso del bloqueo auriculoventricular, grado 2, MOVIX tipo 2, en este caso observamos cómo el PR, el intervalo PR es constante, pero desaparece de repente un latido. ¿Ok? En estos casos podemos hablar de bloqueos que puedan ser 3-1, 2-1, dependiendo de cuántas P tengamos previo al siguiente QRS. Acá tenemos 1, 2, con sus intervalos constantes y de repente desaparece un latido. Luego vuelve a aparecer. Si tuviéramos acá otra P, sería 3-1. En este caso es 2-1. Bloqueo de tercer grado. Bloqueo de tercer grado ya tenemos una asincronía total. No hay comunicación entre los ventrículos y las aurículas y cada uno de ellos tiene su propio ritmo. Estos dos ritmos se superponen dentro del electrocardiograma. Es decir, no existe absolutamente nada de comunicación entre ellos. Observamos acá cómo las P tienen su propio ritmo y su propia frecuencia, que va a ser seguramente mayor a 60 latidos por minuto, y los QRS tienen su propia frecuencia, las cuales van a ser más lentas, propias de los ventrículos por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Cuáles son las causas de los distintos bloqueos? A ver, en los casos
de los bradicardias en general son asociadas a enfermedades de base y podemos verlo por edad. Por ejemplo, los recién nacidos, los pacientes que están hospitalizados en terapias intensivas, hipotermia, hipoxia, fármacos. En los casos de pacientes con alguna infección, podemos hablar de infecciones cardíacas como miocarditis, pericarditis. Los pacientes cardiópatas en los posoperatorios también pueden presentar bradicardia. En los adolescentes es muy frecuente el hipertono vagal. Y también tenemos otras enfermedades como el hipotiroidismo y la disfunción sinusal. El hipotiroidismo igualmente se lo podemos conseguir en el bloqueo de primer grado. La hipopotasemia, que al corregirlo cede. Algunas cardiopatías también los pacientes tienen bloqueo de primer grado. Y en los pacientes con posoperados también pueden cursar con un bloqueo de primer grado que puede ser transitorio o definitivo. En el MOVIX 1 o Eckenbach, los pacientes en general son niños sanos que tienen un hipertono vagal. Podemos encontrarlos en enfermedades inflamatorias, miocárdicas o degenerativas. En el MOVIX 2 generalmente está asociado a enfermedades degenerativas, a enfermedades infecciosas como el Chagas, donde hay una verdadera inflamación y enfermedad del miocardio. En los pacientes con infarto y en los posoperados de cirugía cardíaca, que es más frecuente en nuestros pacientes pediátricos. En el caso de los bloqueos completos, en pediatría está muy asociado al bloqueo congénito. Es muy frecuente, incluso puede llegar a ser mayor al 50%. Estos pacientes son secundarios en general a pacientes a madres con enfermedades autoinmunes, colagenosis, en casos de artritis reumatoidea o dermatomiositis. El bloqueo completo también puede estar asociado a cromosoma 3p21 en la enfermedad de Lenegre y también a algunas otras enfermedades genéticas. En los casos de posoperados también podemos quedar en algunos casos con, sobre todo aquellos posoperados de comunicación interventricular, canal auriculoventricular, cierre percutáneo de comunicación interventricular, podrían cursar en algunos casos con bloqueo completo. No es lo frecuente y de hecho no es lo ideal, pero puede suceder. Enfermedades degenerativas, isquémicas o posoperatorias de cirugía cardíaca más asociados ya a los pacientes adultos. ¿Qué vamos a hacer con estos pacienticos? En los casos de bradicardia, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Podemos tener en algunos casos astenia, cansancio con el ejercicio, mareo o síncope. En general son de buen pronóstico y lo importante es tratar la causa subyacente. Sin embargo, el diagnóstico yo diría que es eminentemente clínico. Con simplemente tomar la frecuencia cardíaca a través de palpar el pulso o ocultar el paciente, podemos hacer el diagnóstico de bradicardia asociándolo o correlacionándolo con la frecuencia, con la edad del paciente. Con el electrocardiograma, lo que vendríamos a confirmar si ese PR está normal, si tenemos un electrocardiograma que el resto está normal, que es simplemente una bradicardia. En algunos casos es necesario Holter y algún otro tipo de pruebas más avanzadas que ya serían de otro nivel. Las indicaciones de marcapaso en bradicardia están asociadas pues generalmente a disfunción o a descompensación hemodinámica en aquellos que tengan frecuencias menores a 40 latidos por minuto o pausas que sean mayores a 3 segundos. Los pacientes cardiópatas que cursan con bradicardia, las frecuencias ventriculares menores a la edad y que sean sintomáticos, ¿ok? Y prevención de taquicardias por reentrada. El bloqueo de primer grado en general son asintomáticos, se debe corregir la causa subyacente y en general no van a requerir ningún tratamiento. El bloqueo de segundo grado, refiriéndonos ya al Eckenbach, tiene un buen pronóstico, se debe tratar la causa subyacente y en general no requieren ningún tratamiento ni nada específico. En estos pacientes podemos realizar un holter de arritmia para verificar que si estemos frente a un MOVIX 1 y no frente a un MOVIX 2. El MOVIX 2 es ya un grado de bloqueo más avanzado que puede progresar a un bloqueo completo. El marcapaso es una clase 1 nivel de evidencia B, pero no está indicado en la mayoría de los casos. Tiene que ser dependiendo de los síntomas que tenga el paciente y es asociado a las indicaciones ya previamente establecidas de marcapaso. En el bloqueo de tercer grado ya estamos hablando de una falta de conexión entre las aurículas y los ventrículos, como lo dijimos anteriormente, y
En caso de disfunción ventricular o una emergencia, podemos utilizar el isoproterenol y marcapasos temporales. En los casos de pacientes crónicos, ¿okay? No es muy frecuente en pediatría, pero podríamos hablar de crónicos, aquellos pacientes con, por ejemplo, un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado congénito, que no ocasiona descompensación hemodinámica en el niño, y lo vamos a observar y a seguir hasta que tenga una indicación de marcapaso o hasta cierta edad. En el marcapaso, las indicaciones de marcapaso están dadas en pausas ventriculares abruptas que sean mayores de 2 a 3 ciclos, ¿ok? Síntomas, síncopes que no tengan una causa aclarada, posterior a una cirugía que haya quedado con un bloqueo de tercer grado, como habíamos hablado anteriormente, y también en los bloqueos fasciculares residuales. Esto tiene un clase 2, nivel de evidencia B. Con esto concluimos la clase correspondiente a arritmias 1 y quedamos pendientes con arritmias 2 para la próxima semana.